Saludos hermanos y bienvenidos a nuestra serie titulada Puertas Abiertas. La semana pasada Javier hizo un trabajo increíble enseñándonos la visión general que Pedro tiene para nosotros en su libro. También nos habló un poco de la fundación realmente que debe ser nuestra vida, la fe. Y tuvo hasta accesorios, ¿verdad? Tuvo una escalera donde nos enseñó los diferentes niveles y los diferentes pasos que uno tiene que tomar para poder madurar. Yo no les tengo una escalera, pero sí les tengo un bebé. Esta es cuando crear esta clase y pensé que la podía usar realmente para poder enseñarles a ustedes qué es lo que el significado, qué es lo que nos quiere enseñar Pedro en su libro. Mi hija, gracias a Dios, nació ya con mucha salud, ¿verdad? Tiene todo lo necesario ya para poder crecer, para poder madurar. Tiene todo lo necesario ya cuando nació para poder aprender a hablar, para poder caminar, para poder, oren por mí, aprender a ir al baño. Ya lo tiene todo. Es lo que nos quiere decir Pedro, que nosotros en nuestro bautismo, cuando decidimos seguir a nuestro Señor, nos dio todo lo que necesitamos para poder crecer, para poder madurar. Pero así como ella necesita dar esfuerzos para poder aprender a caminar, lo mismo nos toca a nosotros, ¿verdad? Ella no nomás va de repente a empezar a caminar, ella va a tener que gatear primero, va a tener que tomar pasos, se va a caer, se va a tener que levantar. Los mismos esfuerzos nos toca a nosotros para poder crecer y para poder madurar. De eso nos habla el Señor. Sería una cosa muy triste si mi hija, teniendo todo el potencial de poder caminar, a los 7 años todavía no podía caminar. ¿Por qué? No porque no pueda o su salud no la deje, sino porque ella no quiso tomar esos pasos, intentar llegar realmente a su potencial. Muchos de nosotros sufrimos por eso. Tenemos 5, 10, 20 años como discípulos, pero nuestra madurez realmente no refleja eso. Nosotros todavía no sabemos caminar cuando realmente debemos ya estar corriendo. De eso nos está hablando Pedro. Que sí, es cierto, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder crecer y madurar, pero nosotros sí tenemos que dar esfuerzos para usar esos talentos, usar esos regalos realmente que nos ha dado para poder crecer. Probablemente lo más importante de todo esto, de esta clase y las clases que van a seguir, es que nos recordemos que estos mandamientos realmente se basan de versículos 3 y 4. Nuestro Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Ya nos ha dado la posibilidad de poder llegar a nuestra potencial. Antes de llamarnos a la virtud y a la excelencia moral, Pedro califica nuestra acción, ¿verdad? Dice, esfuércense al máximo. Otra tradición dice, esfuércense ahora. Esas palabras no es tanto la diligencia, sino la prisa. Los momentos dados para cualquiera de nosotros son muy pocos y preciosos para dejarlos pasar sin usar. Se progresará poco si no trabajamos como si nuestro tiempo fuera corto. Es decir, a menos que trabajemos con prisa y con seriedad y por lo tanto con mucha fuerza, nuestra fe no va a poder crecer. Donde pasamos nuestro tiempo es donde ponemos nuestro valor. Y por eso nos quiere enfocarse en eso, Pedro, que le podemos poner la esfuerzo ahorita, que lo tomemos en cuenta ahorita. Lo importante y lo maravilloso realmente del tiempo es que es de nosotros. Nosotros podemos decidir en cualquier momento poder usarlo ahorita. Nosotros estamos en control de nuestro tiempo. En estos momentos nosotros podemos decidir hacer algo diferente en nuestras vidas. Efesios 5:15 nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La próxima pregunta que debemos estar pensando es, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la excelencia moral? Para mí esta escritura fue muy desanimante por mucho tiempo. Porque yo la leía y veía que teníamos que ser perfectos, que tenemos que tener acciones perfectas, pensamientos perfectos, tenemos que escoger y hacer decisiones perfectas. Pero realmente eso no es lo que nos está diciendo Pedro. Para el griego, para el filósofo griego en esos tiempos, la virtud era el cumplimiento de una cosa. Cuando algo en la naturaleza cumple su propósito, esa es virtud. Eso es excelencia moral.
Se supone que un cristiano debe glorificar a Dios, ¿verdad? Porque tiene la naturaleza de Dios dentro de él. La virtud es cumpliendo nuestros propósitos en la vida. La verdadera virtud en la vida cristiana no es mejorar nuestras cualidades humanas. No, eso realmente no importa porque eso no le trae gloria a Dios. Lo más importante es poder producir cualidades divinas, ¿verdad? Que hacen que la persona se parezca más y más como Jesús. Tal vez esta escritura nos pueda ayudar a entender un poco más de lo que nos pide Pedro. Filipenses 2, versículo 1 dice, así que si sienten animados al estar unidos a Cristo, si sienten algún consuelo en su amor, si todos tienen el mismo espíritu, si tienen algún afecto verdadero, llénenme de alegría poniéndose de acuerdo uno con otros, amándose entre ustedes y estando unidos en el alma y pensamiento. La noche antes de morir, Jesús agarra a todos sus discípulos y les dice, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense como yo los amo. Así el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos si se aman como yo los he amado. Que de eso es nuevo mandamiento. No es que se amen, no es nada de nuevo, es algo que desde el principio nos han llamado a amarnos. Lo nuevo de eso es que nos tenemos que amar a uno a nosotros como Jesús nos ha amado ya a nosotros. El ejemplo es Él. Tenemos que reflejar sus características, tenemos que reflejar su amor. Esta próxima escritura es una que es tan sencilla, pero creo que resume exactamente lo que Pedro nos quiere decir. Tenemos que ver la importancia del tiempo, tenemos que saber que es corto y se lo tenemos que dar a Dios. En eso nosotros podemos cumplir el propósito de nosotros, podemos llegar a la virtud, porque confiamos en Él y nos dedicamos completamente a nuestro Señor. So I know we have a lot of teens and a lot of campus usually that watch the video, so I thought I'd do a little portion of it in English. I thought this would be really important for you guys to understand because for me, it messed with me for a long time. I really had a wrong perception of what Peter was calling us to. I thought we had to be perfect, and that's impossible. Not only is it impossible, it doesn't attract people because it's impossible. I thought I had to act in a perfect way. I thought I had to think in a perfect way. I thought I had to say perfect things, and the gospel is just not attractive in that way. I came across because it's not possible. I came across a study done by the Barna Group that said that only 6% of people who are not Christians by the age of 18 actually convert to Christianity. Right? Do you think of all those people who are atheists, who don't believe, are going to be impacted by you just quoting a scripture to them? They're not. The most powerful thing that you can do, the most powerful thing that will impact them is how you live your life. All right? And it's not perfection. One of my favorite quotes is from St. Francis of Assisi. He says, preach the gospel always, always. And when it's absolutely necessary, use words. Our life is supposed to reflect Jesus. Our life is supposed to be the gospel. That's the goodness that he's talking about in the scripture. That's the virtue, the moral excellence, is reflecting his love. How we love, how we sacrifice, how we're willing to obey him. That's what's going to convince people that there is a God. Not just preaching stuff to them, not just inviting them to stuff without actually showing them love, not just posting stuff on Facebook or Instagram of your quiet times. Those are great things, but that's not what's going to convince people. Sacrifice, love for them without expecting anything in return, loving like Jesus loved, reflecting his characteristics. That's what's going to make a difference. I'm going to read one more quote for you guys. It's from the book A Hole in the Gospel, and I think it's incredible and has impacted me a lot over the last couple of days. It says, Christianity is a faith that was meant to spread, but not through coercion. God's love was intended to be demonstrated, not dictated. Our job is not to manipulate or to induce others to agree with us or to leave their religion and embrace Christianity. Our charge is to both proclaim and embody the gospel so that others can see, hear, and feel God's love in tangible ways. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos las habilidades para poder hacer el trabajo de Dios o las buenas obras de Él. No somos suficientemente fuertes, inteligentes, no tenemos dinero o tiempo, pero realmente eso no es la realidad. En 2 Corintios 12, versículo 9, nos dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Él nos quiere usar para hacer buenas obras, nos quiere usar para enseñar nuestra virtud, para enseñar nuestra excelencia moral, pero lo que necesitamos que hacer nosotros es nomás obedecer, esforzarnos ahorita mismo en este tiempo y reflejar el amor
de Jesús. Y lo más que lo conocemos a Él, lo más que podemos enseñarle al mundo, el amor y la compasión que Él nos enseña. Creo que alguien que es un gran ejemplo de esto es Pablo, ¿verdad? Los universitarios este último mes hemos estado estudiando Filipenses. Filipenses 1:21 dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es exactamente lo que significa esto, es agregar la virtud a la fe, es poner a Cristo enfrente y al centro de todo lo que haces. Y eso lo reflejaba Pablo. En todo lo que hacía él, Cristo estaba al centro de él, de su vida, en cómo trataba a la gente. Ellos pudo poner, cuando estaba encarcelado, cuando él estaba sufriendo, cuando él no podía salir de su casa, él ponía a otros adelante de él, porque su llenura, su felicidad, su paz venía de Dios. Y por eso pudo ser eso y pudo hacer ese ejemplo, reflejar ese tipo de amor en sus pensamientos, en su mente. Pudo poner Cristo al centro porque de ahí él agarraba su esperanza, ¿verdad? En el capítulo 3 de Filipenses, da todo un resumen de todas las cosas que él había cumplido en sus vidas. Y él después dice, ahora las miro como basura. Ya no son importantes para mí. I see them as garbage. Horse manure en inglés es la palabra que se traduce del griego. Pudo Pablo hacer todo eso porque al centro de su vida era Cristo. Y eso es lo que es la virtud. Poner a Cristo al centro de nuestra vida, al centro de todo lo que hacemos. Y como hablamos la semana pasada, todo eso empieza con la fe. Sin la fe, nada de esto es posible. Sin la fe no vamos a poder obedecer, sin la fe no vamos a poder sacrificar, sin la fe no vamos a poder vivir en virtud, agregar a nuestra fe virtud, porque no creemos. No creemos que hay algo mejor para nosotros, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra llenura, nuestra felicidad no está en algo que la muerte no nos puede quitar. Sin eso, sin la fe, esto es un gasto de tiempo realmente. Y por eso les quería leer un poco de Hebreos 11 para recordarles realmente que es la fe lo que le ayudó a una persona como Abraham a agregarle a su fe virtud. Fue en creyendo que Dios le iba a dar lo que le había prometido, que pudo entonces hacer lo que tenía que hacer aquí en este mundo, porque su esperanza estaba en algo que la muerte no le podía quitar. En versículo 11 de capítulo 11 de Hebreos nos dice, por la fe, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en descendencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo y incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios lo había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Todo empieza con la fe. Si nosotros creemos las promesas que Dios nos ha dado, si nuestra esperanza está en Él y en el cielo y lo que nos ha prometido, lo que tenemos que hacer aquí, la virtud, la excelencia moral, todo eso será más fácil porque nosotros sabemos que algo mejor nos está esperando, el sacrificio, lo que tenemos que hacer para poder obedecer, poder reflejar el amor que Dios nos dio a nosotros, a otros, ¿verdad? Poner a otros adelante de nosotros mismos, poder ayudarles, especialmente durante estos tiempos duros. Eso será mucho más fácil si nosotros podemos nomás confiar que lo que Dios nos ha prometido se va a hacer realidad. Hermanos, hemos llegado al fin de nuestra clase. Los quiero dejar con algo practicar. Esta semana esto es lo que voy a hacer yo y los invito a que me acompañen. Voy a meditar sobre 3 promesas que Dios me ha dado que muchas veces encuentro difícil para creer.
¿verdad? La primera es que yo soy suficiente, que yo soy suficientemente bueno para poder hacer las obras que Dios tiene para nosotros. Les introducí al principio de la clase a mi hija, Presley, y se me hace muy difícil a mí creer que Dios me mira a mí como yo la miro a ella. Ella para mí es perfecta, así como es. Y muchas veces se me hace duro, creo que tengo que ganarme el amor, tengo que enseñarle a Dios que yo soy suficientemente bueno para que me pueda usar a mí, y eso no es el caso. El trabajo ya lo ha hecho Jesús y nos invita a nosotros a nomás creerlo y encontrar nuestra seguridad y paz en Él. La otra cosa que se me hace difícil creer es que Dios no cambia, ¿verdad? Muchas veces leo el Viejo Testamento y el Nuevo y me da miedo porque pienso que Dios cambia. Pero la Escritura nos dice que no, es el mismo. Y me da miedo a mí eso porque creo que va a cambiar de la imagen que Él tiene de mí, que va a cambiar su opinión de mí, que ya un día no voy a hacer lo suficiente para Él y que ya no me va a amar. No es cierto eso no cambia. Y la tercera cosa que voy a meditar esta semana, que los invito a que ustedes busquen algo que les pueda ayudar a ustedes, es que el cielo, las cosas del cielo. Yo quiero meditar en eso mucho más, y la razón que quiero hacer eso y meditar en esas tres cosas es porque para mí, eso me va a ayudar a mí a poder poner mi confianza en mi paz, mi seguridad, mi felicidad en Él. Y si puedo hacer eso, la virtud y la excelencia moral y todo eso va a venir como de consecuencia de lo que yo creo, de mi fe. Por eso la semana pasada Javier nos dijo que muchas de estas características que Pedro nos da trabajan juntas, y lo más que crecemos en una, crecemos en la otra, y van juntas, y si crecemos en la una, la otra también se agrega, y por eso es tan importante verlo en esa manera, y yo sé que esto les podría ayudar. Finalmente, hermanos, les quiero pedir un favor. Si no lo han hecho, por favor, denos un like y comparten nuestros videos. Y también, si no lo han hecho, vayan al canal de YouTube y suscríbanse, por favor. Si llegamos a un nivel de personas, se nos va a abrir muchísimas más puertas. ¿Vieron lo que hice ahí? Se nos va a abrir puertas. Bueno, nos van a venir muchos más recursos para poder conectar con ustedes. Por favor, vayan a suscribir a nuestro canal y los vemos a la próxima.